Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para dejarse llevar por la magia del amor, el drama y la superación personal. Porque hoy, mis queridos románticos empedernidos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y nos demuestran que el amor verdadero, aunque lleno de obstáculos, siempre puede triunfar. Así es, hoy hablaremos de esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, esos personajes que se quedan grabados en nuestro corazón y esas lecciones de vida que nos inspiran a ser mejores. Exploraremos los romances turcos que nos han hecho creer en el destino, los dramas que nos han sacado más de una lágrima y, lo más importante, cómo estos relatos nos enseñan a superar cualquier adversidad, a mantener la esperanza y a luchar por lo que realmente queremos. Si eres un fanático de las telenovelas turcas como yo, o si simplemente estás buscando una dosis de inspiración y romanticismo, este es tu vídeo. Así que ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita y acompáñame en este viaje lleno de emociones y descubrimientos. Y antes de que sigamos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjame un like si te gusta el tema de hoy. ¡Vamos allá! Ahora sí, entrando en materia, ¿qué hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas? Yo creo que la clave está en esa mezcla perfecta de romance, drama y paisajes espectaculares. Nos transportan a un mundo exótico lleno de cultura y tradiciones fascinantes, donde el amor se vive con una intensidad que a veces nos parece irreal, pero que al mismo tiempo nos conecta con nuestros deseos más profundos. No solo son historias de amor superficiales, sino que también exploran temas complejos como el honor familiar, la lealtad, el poder y la corrupción. Esta profundidad es lo que las distingue de otras telenovelas y las hace resonar con el público a nivel global. Pensemos, por ejemplo, en Erkenci o Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de la historia de Can y Sanem? Dos personalidades opuestas que se encuentran, se enamoran y tienen que superar un montón de obstáculos para estar juntos. Un romance lleno de pasión, malentendidos, secretos familiares y, sobre todo, mucha química. Y es que ahí radica gran parte del encanto de estas series, en la conexión palpable entre los protagonistas, en esa chispa que salta a través de la pantalla y nos hace creer en el amor a primera vista. La actuación impecable de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue crucial para el éxito de la serie, creando una dinámica que cautivó a la audiencia. Además, la serie se destaca por su optimismo y su enfoque en la realización personal, lo que la convierte en una bocanada de aire fresco en comparación con otros dramas más intensos. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Las telenovelas turcas también son maestras en el arte del drama. Y no me refiero a dramas superficiales, sino a conflictos profundos que exploran temas como la familia, la ambición, la venganza y la lucha por la justicia. Tomemos como ejemplo Kara Sevda o Amor Eterno. Un amor prohibido marcado por la diferencia de clases y la obsesión de un villano despiadado. Una historia que nos hace sufrir, pero que al mismo tiempo nos enseña sobre la importancia de la lealtad, el sacrificio y la perseverancia. La actuación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan fue impresionante, transmitiendo la angustia y la desesperación de su amor imposible. Kara Sevda no solo es una historia de amor trágica, sino también una crítica a las desigualdades sociales y a la corrupción que puede destruir vidas. La serie se ha ganado el reconocimiento internacional por su trama compleja y sus personajes memorables. Y es que en el fondo las telenovelas turcas nos muestran que la vida no es fácil, que siempre habrá desafíos y obstáculos en nuestro camino. Pero también nos recuerdan que el amor, la amistad y la familia son los pilares que nos sostienen y nos dan la fuerza para seguir adelante. Nos enseñan que no importa cuán oscuro sea el panorama, siempre hay una luz al final del túnel, una oportunidad para empezar de nuevo y construir un futuro mejor. Esta capacidad de encontrar esperanza en medio de la adversidad es una de las razones por las que las telenovelas turcas son tan populares. Ofrecen una visión optimista de la vida, incluso en las situaciones más difíciles. Pensemos en Bir Zamanlar Kukurova o Tierra Amarga. Una saga familiar ambientada en la Turquía rural, llena de intrigas, traiciones y luchas de poder. Una historia que nos muestra la dureza de la vida en el campo, pero también la fuerza y la resiliencia de las mujeres que luchan por sus derechos y por el bienestar de sus familias. Un ejemplo de cómo las telenovelas turcas pueden abordar temas sociales relevantes y generar conciencia sobre problemáticas importantes.
Tierra Amarga es una producción ambiciosa que retrata la vida en la Turquía de los años 70, con una atención al detalle impresionante. La serie destaca por sus personajes femeninos fuertes e independientes, que desafían las convenciones sociales y luchan por su libertad. La trama está llena de giros inesperados y momentos dramáticos, manteniendo a la audiencia enganchada desde el principio. Pero volvamos al tema del amor, porque al final, es lo que nos mueve a muchos de nosotros. ¿Qué tienen los hombres turcos que nos enamoran tanto? ¿Será su galantería, su caballerosidad, su mirada intensa o su acento seductor? Yo creo que es una combinación de todo eso, pero también algo más. Los personajes masculinos de las telenovelas turcas suelen ser hombres fuertes, decididos y apasionados, que no tienen miedo de mostrar sus sentimientos y que están dispuestos a luchar por la mujer que aman. A diferencia de los arquetipos masculinos tradicionales, los hombres turcos en las telenovelas a menudo muestran vulnerabilidad y una disposición a expresar sus emociones. Esta apertura emocional es refrescante y atractiva para la audiencia. Además, la representación de la masculinidad en estas series a menudo incluye un fuerte sentido de la familia y la lealtad, lo que los convierte en personajes aún más entrañables. Y las mujeres turcas son increíbles. Mujeres valientes, independientes, con una gran determinación y un sentido de la justicia inquebrantable. Mujeres que no se dejan intimidar por las adversidades y que luchan por sus sueños y por sus ideales. Un ejemplo de cómo las telenovelas turcas están rompiendo estereotipos y mostrando una imagen más realista y empoderada de la mujer. Las mujeres en las telenovelas turcas a menudo se enfrentan a desafíos significativos, como el matrimonio arreglado, la violencia doméstica y la discriminación de género. Sin embargo, en lugar de ser víctimas pasivas, estas mujeres luchan por sus derechos y por su felicidad. Su determinación y su capacidad para superar la adversidad son inspiradoras y ofrecen un modelo positivo para la audiencia. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar las lecciones que aprendemos de las telenovelas turcas a nuestra propia vida? Yo creo que la clave está en la actitud. En aprender a enfrentar los problemas con optimismo, en no rendirnos ante las dificultades y en mantener la fe en que las cosas pueden mejorar. En creer en el poder del amor, la amistad y la familia, y en rodearnos de personas que nos apoyen y nos impulsen a ser mejores. Las telenovelas turcas nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Nos enseñan a perseverar y a no perder la fe en nosotros mismos y en los demás. También es importante aprender a perdonar, a dejar ir el rencor y a no aferrarnos al pasado. Las telenovelas turcas están llenas de historias de venganza que solo conducen a más sufrimiento. Aprender a perdonar es liberador, nos permite sanar heridas y avanzar hacia un futuro más feliz y pleno. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra salud mental y emocional. Las telenovelas turcas nos muestran las consecuencias destructivas de la venganza y nos inspiran a elegir el camino del perdón y la reconciliación. Y por último, pero no menos importante, aprender a valorarnos a nosotros mismos. A reconocer nuestras fortalezas y debilidades, a aceptarnos tal como somos y a no compararnos con los demás. Cada uno de nosotros es único y especial, y tenemos mucho que ofrecer al mundo. Las telenovelas turcas nos muestran que la belleza está en el interior, en la bondad, la honestidad y la generosidad. La autoaceptación es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Las telenovelas turcas nos animan a amarnos a nosotros mismos, a pesar de nuestras imperfecciones, y a celebrar nuestra individualidad. Pero profundicemos un poco más en el fenómeno de las telenovelas turcas. No solo son historias cautivadoras, sino que también son un importante motor económico y cultural para Turquía. La industria televisiva turca ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de contenido audiovisual del mundo. Las telenovelas turcas se han traducido a decenas de idiomas y se emiten en más de 150 países, llegando a audiencias de todas las edades y culturas. Este éxito ha contribuido significativamente a la imagen de Turquía en el extranjero, promoviendo su cultura y su patrimonio. Además, las telenovelas turcas han tenido un impacto significativo en la moda, la música y el turismo. Los estilos de ropa y peinado de los personajes de las telenovelas se han convertido en tendencias populares, y la música turca ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a las bandas sonoras de estas series. Además, muchos turistas visitan Turquía para conocer los lugares donde se filman las telenovelas, lo que impulsa la economía local. Sin embargo, el éxito de las telenovelas turcas también ha generado controversia.
Algunos críticos argumentan que estas series perpetúan estereotipos de género y promueven valores conservadores. También se ha criticado la representación de la mujer en algunas telenovelas, que a menudo se presenta como sumisa y dependiente de los hombres. Es importante tener en cuenta estas críticas y analizar las telenovelas turcas de manera crítica, reconociendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. A pesar de estas críticas, las telenovelas turcas siguen siendo un fenómeno cultural global que merece ser estudiado y comprendido. Son una ventana a la cultura turca y una fuente de entretenimiento e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para conectar con el público a nivel emocional y para abordar temas sociales relevantes es innegable. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esos romances que nos roban el aliento, esos dramas que nos sacan más de una lágrima y esas lecciones de vida que nos inspiran a ser mejores. Hemos hablado de la importancia del amor, la amistad, la familia, el perdón y la superación personal. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya dejado algo positivo y que les inspire a luchar por sus sueños y a creer en el poder del amor. Recuerden que la vida es un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. No se rindan, mantengan la fe y nunca dejen de soñar. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué personajes los han marcado más? ¿Qué lecciones han aprendido de estas historias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Han visitado Turquía inspirados por una telenovela? ¿Qué aspectos de la cultura turca les parecen más fascinantes? Compartan sus experiencias y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y mucha buena vibra. Adiós.